Hola jóvenes, en la sesión de hoy hablaremos de arreglos bidimensionales en Visual Basic Excel. Lo primero que tenemos que ver es la definición de arreglo bidimensional. Un arreglo bidimensional es una matriz de dos dimensiones, en donde vamos a encontrar filas, ¿ya? Que si bien es cierto están numeradas hacia abajo, solo que tenemos hacia el lado, ¿cierto? Y columnas, que son estas que serían hacia abajo. Si lo analogamos a lo que tenemos en Excel, las columnas son las letras, las filas son los números, ¿de acuerdo? Entonces, un arreglo bidimensional es porque nosotros vamos a poder recorrer dos dimensiones, las filas y las columnas, a diferencia de los arreglos unidimensionales en los cuales tenemos una sola dimensión. ¿Cómo creamos o cuál es la sintaxis para crear arreglos bidimensionales en Excel? Lo primero es la palabra reservada dim, que me está indicando que voy a declarar una variable. Luego vendría el nombre del arreglo y acá vendrían las dimensiones. Notar que hay una coma, donde el primer elemento me indica la cantidad de filas y el segundo elemento la cantidad de columnas que vamos a establecer. No confundir con la creación o la definición de arreglos unidimensional, que también tienen dos valores, porque ahí colocábamos 1, 2, 3. Estamos diciendo que el arreglo iba desde el índice 1 al 3. Acá hay una coma. Y la particularidad de los arreglos es que siempre tienen un tipo de datos. Los elementos que están dentro del arreglo son de un único tipo de dato. Para el caso de los bidimensionales se recomienda, ya que, y bueno, es más que nada, también lo permite que ustedes no coloquen el tipo de dato, pero al hacerlo, ustedes van a crear un arreglo del tipo variant, es decir, de cualquier tipo de dato, no sabemos cuál van a usar. Hacer énfasis en que el primer elemento que le pasamos al arreglo es la fila y el segundo es la columna. Por eso nos queda acá un arreglo de m filas con n columnas. Ya habíamos hablado de esta función importante en los arreglos unidimensionales, pero ahora lo vamos a repasar. Muchas veces en los problemas que vamos a enfrentar nos vamos a conocer cuál es la dimensión del arreglo que nos están pasando o con el cual vamos a trabajar. Entonces se nos hace necesario conocer alguna función que nos permita identificar cuál es el largo. Cuando es un arreglo unidimensional, basta con colocar lbound y el nombre del arreglo, o ubound y el nombre del arreglo. Por eso acá está entre corchete que uno coloque la dimensión, que es decir, es opcional. Pero para arreglos bidimensionales, nosotros tenemos que colocar la dimensión, es decir, si queremos para las filas o si queremos para la columna, el largo o el límite inferior y el límite superior. Lbound me entrega el límite inferior del arreglo en la dimensión que yo le estoy pidiendo. 1 si esa es la dimensión de las filas y 2 si es la dimensión de las columnas. Lo mismo que en los arreglos unidimensionales, nosotros tenemos que saber cómo agregar elementos a un arreglo. Es la misma sintaxis, con la diferencia que ahora acá el índice que uno tiene que darle en un arreglo bidimensional es fila-columna, porque son dos dimensiones con las cuales trabajamos. Entonces uno quiere decir el nombre del arreglo, el índice de la dimensión 1, el índice de la dimensión 2. En esta intersección vamos a agregar el tipo de dato o el valor según el tipo de dato definido para el arreglo. De esta forma, si yo coloco x 1,2 as variant, estoy creando una estructura como la que vemos acá. Al colocar 1,2, dice que va a tener dos indicadores que van del 0 al 1. Notar que para los arreglos bidimensionales siempre vamos a partir del valor 0. Entonces, del 0 al 1. Y al colocar 2, significa que las columnas van a ir del 0 al 2. Es decir, 0, 1, 2. 3 elementos. Con esto, entonces generamos una estructura de 2 filas por 3 columnas. ¿Cómo agregamos elementos a esta estructura? Tenemos que colocar el nombre, x, y la fila columna. Fila 0, columna 0 es igual a 2,5. Es decir, que en esta columna estamos guardando el 2,5. Luego, en la posición 1,1 estamos guardando el valor 3,7. Fila 1, columna 1, es decir, en esta fila se va a guardar el 3,7. Finalmente, en la posición 0,2, fila 0, columna 2, estaríamos guardando el 6,3. Es decir, obtendríamos esto como resultado. A continuación vamos a ver cómo modificar un valor arreglo. Es exactamente lo mismo que en el arreglo unidimensional. La diferencia es que nuevamente tenemos que dar los dos
índices de las dimensiones en las cuales queremos movernos. Sería variable, índice 1, índice de fila, índice de columna. Es igual al nuevo valor. Recordar que este nuevo valor tiene que ser del mismo tipo que con el cual fue declarado el arreglo. Supongamos acá, tenemos que X, un arreglo de 2 filas por 3 columnas, es de tipo variant. Recordar que el tipo variant significa que puede ser cualquier tipo de dato, pero que todos deben ser del mismo tipo. No sabemos todavía cuál es el tipo que vamos a hacer. Y esta es la estructura que vamos a tener, ¿sí? De esta forma, que si yo creo un arreglo, acá, como habíamos creado recién el arreglo, le estamos dando los valores 2,5, 3,7, 6,3, obtenemos este resultado como arreglo inicial. Si nosotros queremos modificar y colocamos 0, 0 es 1,5, significa que ahora en la posición 0, 0 ya no está el 2,5, sino que va a quedar el valor 1,5. En la posición 1,1 vamos a guardar el 7,3, es decir, ya no está el 3,7, sino que el 7,3. Y en la posición 0, fila 0 con una 2, ya no va a estar el 6,3, sino que el 1. Acá podemos apreciar el resultado que esta secuencia de código nos daría una vez posteriormente lo hayamos ejecutado después de este código, ¿sí? Porque acá inicializamos y como los valores ya existen, ahora estamos modificando. Si no hubiesen existido, estaríamos inicializando. Al igual que los arreglos dimensionales, nosotros también debemos y es importante saber cómo vamos a recorrer los elementos. La idea de guardarlos en un arreglo es que nosotros vamos a almacenar de una forma estructurada los elementos en alguna estructura, para la redundancia. Entonces nosotros queremos acceder a estos valores para procesar esa información que tenemos almacenada. Para esto tenemos ciclo for y ciclo do while. Primero vamos a ver la sintaxis para hacer un recorrido con el uso del for. Como es un arreglo bidimensional, son 2 dimensiones, por lo tanto tenemos que hacer 2 for. Un for que nos va a permitir movernos por la fila y otro for que nos va a permitir movernos por la columna. Notar que puede ser al revés también, columna-fila. Es importante dejar en claro que el primer for, el que está afuera, significa si yo lo voy a correr, al dejar el for afuera, si este fuera de la fila, significa que yo me paro en una fila y luego me muevo por todas las columnas. Cuando termino por moverme todas las columnas, es decir, terminé este for, vuelvo a avanzar en la siguiente fila y me muevo por todas las columnas. Es decir, si dejo el for de las filas arriba, me voy a mover hacia el lado, ¿sí? Porque me paro en la fila y voy viendo columna, 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 columna. Si acá arriba dejo el for de las columnas, ¿ya? Al dejar este for de las columnas, ¿qué va a suceder? Me quedo fijo en una columna y después me empiezo a mover por las filas, hacia abajo. Entonces va a ser un recorrido del arreglo hacia abajo, es decir, por columnas. ¿Ya? Ahora, lo más general para trabajar con este tipo de arreglo es recorrerlo con L-bound y U-bound. Acá tenemos un procedimiento. Vamos a asumir que ya existe el arreglo bidimensional X y la forma de recorrerlo sería for Q es igual a L-bound de X dimensión 1, es decir, estoy sacando el límite inferior de la variable del arreglo X, pero de las filas, ¿ya? Ese va a ser, por ejemplo, 0, hasta el U-bound de X de las filas. Entonces acá estaría moviéndome para una fila y luego me voy por todas las columnas. Y hago lo mismo, ahora for t igual L-bound X2. ¿Qué significa 2? Que ahora ya no es la fila, a diferencia de arriba, sino que estoy sacando las columnas, la segunda dimensión, hasta el inferior de la columna, hacia el superior de las columnas, ¿cierto? Y acá lo que hago es mostrar fila, ese va a ser un texto, coloco la variable Q, columna T y valor, y ahí saco el valor. Estoy sacando el valor X, Q, T. ¿De acuerdo? Porque X es el nombre de mi arreglo, Q es el indicador de la fila, T es el indicador de la columna. Se dan cuenta que esto no puede estar entre comillas porque esto es variable. ¿De acuerdo? Entonces esto va modificando y cada vez que me modifica yo obtengo el valor que se encuentra en estas posiciones detalladas. Hago next T para avanzar el siguiente valor de la columna y después hago next Q para que una vez que termine este for avance el siguiente valor de las filas. También podemos recorrer los valores de un arreglo a través de la variable while, para lo cual necesitamos inicializar la variable 1 afuera de ambos while y digo, mientras esta variable inicial sea menor que el valor superior, ¿ya? Acá dentro del primer while y el segundo declaro el valor inicial de la variable 2, porque cada vez que yo, acá supongamos que termino las columnas, aumento el valor de la variable 1, vuelvo a preguntar si todavía es menor que superior y acá reinicio el valor de la variable inicial.
Si esta sintaxis no va acá, me va a quedar un ciclo infinito, o digamos, aquí un ciclo infinito, después no va a entrar nunca más a este ciclo, sino que se va a mover en una sola fila, porque después cuando se termina este ciclo de while es porque la variable 2 ya alcanzó el límite, es mayor que el valor superior. Por lo tanto, si yo no reinicio la variable 2 al valor inicial, significa que siempre después va a ser mayor. Es decir, voy a haber recorrido solamente una columna y después nunca más va a pasar. Acá tenemos un ejemplo. Se asume que existe la regla anteriormente y declaramos que el valor inicial bound va a ser de x,1, o sea, el arreglo de x en las filas. Saco el valor inicial de las filas. Mientras q sea menor que el valor superior de las filas, voy a hacer que t va a ser el valor inferior de las columnas, y mientras el valor de las columnas sea menor que el superior de las columnas, voy a imprimir el mensaje. Después de imprimir el mensaje, voy a aumentar el valor de las columnas para pasar a la siguiente columna. Pregunto si la columna siguiente es menor que el largo, lo imprimo, aumento el color y aquí me voy moviendo por las columnas. Cuando termino, entonces, aumento el valor de la fila y vas a preguntar si me quedan filas por recorrer. Si es verdadero, reinicio el valor de las columnas, ¿ya? Y vuelvo a preguntar. Y así sucesivamente voy a ir recorriendo. ¿Sí? Supongamos ahora, vamos a ver un ejemplo. A partir de los datos existentes en una hoja de datos que nos van a dar, nosotros queremos generar un arreglo bidimensional. Luego se obtendrá cuál fue el mejor estudiante, es decir, el que obtuvo el mejor promedio. Tenemos lo siguiente, tenemos una hoja de datos en la cual nos damos cuenta que a partir de la fila 3 están los datos de las personas y a partir de la columna 2 o la columna B tenemos las notas, ¿sí? Entonces, ¿qué queremos hacer nosotros? Procesar esta información, para lo cual lo que vamos a hacer es esta hoja de Excel la vamos a pasar a un arreglo bidimensional. Necesitamos que sea de cuántas filas, 1, 2, 3, 4. ¿De cuántas columnas? 3. ¿Ya? ¿Y cuál es el algoritmo para sacar el mejor promedio? El algoritmo tiene el mejor promedio. Primero es calcular el promedio, para lo cual tenemos que sumar hacia el lado, ¿sí? Sacamos el promedio del alumno y este promedio lo comparamos con una variable mayor. Si es mayor, guardo el valor del promedio. Si no, mantengo el valor de la variable mayor. Y esto se va a repetir por cada fila del arreglo. Saco el promedio, comparo. Ese es nuestro algoritmo que queremos hacer. Esto entonces lo conseguimos de la siguiente forma. Tenemos un procedimiento llamado ejemplo. Acá estamos declarando un arreglo bidimensional de 4 filas y 3 columnas del tipo variant. ¿Ya? Acá estoy declarando el índice inferior de las filas como entero y el superior de las filas como entero, el índice inferior de las columnas como entero, superior de las columnas como entero. Voy a crear una variable suma, que es para ir sumando, valga la redundancia, las notas. B lo voy a guardar como en entero. Win va a ser mi variable, que es donde voy a ir almacenando la posición del alumno, que es el mayor. Pro va a ser un doble, porque es donde voy a guardar el promedio de cada alumno. Y mayor va a ser un doble, que es la variable que va a ir almacenando el valor mayor. Lo primero que tengo que hacer entonces es sacar el límite superior de las filas y el límite superior de las columnas. Por eso coloco 1 y 2. Este es para la fila, este es para las columnas. Y lo guardo en las variables SF, SC. Para el índice inferior, ya aquí inicializo la variable índice inferior de las filas con el comando lbound de notas en la posición 1. Es decir, estoy sacando las filas. Saco el valor inferior de las filas y se lo asigno a IF. Y quiero que ese valor llegue hasta el valor superior de las filas. Esto se hace en forma automática. Después lo mismo para las columnas. Saco el índice inferior de las columnas y quiero que ese for se ejecute hasta el límite superior de las columnas. Acá voy a crear el arreglo, porque acá arriba lo definimos, y acá fíjense, notas en este índice fila, columna, la primera vez ser 0, 0, va a ser igual a el valor que está en la celda, IF más 3. ¿Por qué más 3? Porque si se dan cuenta, las filas parten en la posición, en la fila 0, 1, 2. O sea, acá tengo 3 filas que moverme. 1, 2, 3. Por eso hago el índice de la fila, que partía en 0, más 3, para que llegue a la celda 3. Lo mismo para el tema de las columnas, ¿cierto? Acá yo estoy en la columna 0, o sea, la columna 1, 2. Entonces, por eso tengo que sumar 2 movimientos, siempre, a los índices del arreglo.
Entonces con esto me estoy moviendo en las hojas Excel. Y esto lo estoy llevando a mi arreglo, ¿sí? Por eso esto está desfasado en 3 y desfasado en 2. Esto se va a ejecutar y al final voy a tener como resultado, cargué mi arreglo. Tengo todo mi arreglo listo. Una vez que tengo listo mi arreglo, declaro la variable mayor como valor 0 y ahora voy a recorrer mi arreglo. Y lo voy a recorrer desde el índice inferior hasta el índice superior de las filas, porque acá estoy obligado a dejar la fila fija y luego verme las columnas, porque las notas están por fila. Entonces luego inicializo la variable suma en valor 0 y tiene que estar dentro de estos for, en medio de los for, porque cada vez que cambie de fila quiero que suma se reinicie a 0. Y ahora empecé a moverme por las columnas, que veis desde el índice inferior de las columnas al índice superior de las columnas. Y acá hago que la suma, que vale 0, sea suma más notas IF, y S. O sea, estoy sumando el arreglo de la posición 0, 0, después 0, 1, después 0, 2. Cada vez que pase por el for. Al terminar el for, es decir, ya recorrí todas las notas que estaban dentro del arreglo, defino el promedio como la suma, que son la suma de todas las notas, dividido en 3. En este caso por 3 porque sabíamos a priori que eran 3 notas. Si no, hubiésemos tenido que usar algún comando como len, que nos entrega el largo. Ya, o el mismo lbound, ¿cierto? Si el promedio, y acá fíjense, el algoritmo decía que primero sacábamos el promedio y después teníamos que comparar para ver si es mayor. Por eso declarábamos una variable mayor. Y ahora lo que estamos haciendo es, si el promedio que obtuve de este primer alumno es mayor que mi variable mayor, ¿ya? Entonces mayor va a ser igual al promedio y la variable win me está guardando el IF. El IF corresponde a la posición en la cual encuentro al estudiante, ¿ya? Si yo vuelvo a cambiar en el siguiente estudiante ahora también es mayor, voy a guardar el valor promedio del estudiante y voy a guardar la posición donde es. Si no es mayor, no cambia tanto el valor promedio como la posición. Y esto se repite muchas veces. Al finalizar, una vez que termino el for de fuera, yo digo el alumno con mejor promedio fue y coloco cells win más 3. ¿Por qué? Porque esa es la fila. Acuérdense que está desfasado 3. No partía en la hoja en el libro de Excel, no parte de la posición 0, sino que parte de la posición 3. Por eso, cuando el elemento 0 más 3 me da 3. O sea, hay un desfase de 3 elementos. Y columna 1, ¿por qué? Porque está el nombre estaba en la columna A. Eso. Si tienen alguna consulta, no duden en escribirme a mi correo. Que tengan buena semana.